Bienvenidos a Conexión Uno a Uno. Hoy estamos en compañía de una hermana que ustedes ya conocen, pero que vamos a permitirle que ella se presente y esperamos que este programa sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y también para nosotros, ya que aprendemos al mismo tiempo. Bienvenida y pedimos que te presentes. Muchas gracias, Luis. Para mí es un privilegio poder estar en medio de sus hogares y en este bendito programa, y clamamos al Señor porque sea de bendición para cada uno de ustedes. Mi nombre es Brenda Hernández. Para los que no me conocen, soy predicadora católica desde hace más o menos unos 15 años. Tuve el privilegio de estudiar una licenciatura en teología en el Teologado Salesiano, que es mi alma mater. Amo muchísimo a mi alma mater y a cada uno de los sacerdotes que me dieron la oportunidad de aprender. Y mi pasión es hablar de aquel que amo, de su obra, de su misión y de la manera como nos llama a ser parte de esa misión. Así que gracias, Luis, por la invitación. Gracias, Gabriel, que está ahí en los controles, y gracias a cada una de las personas que nos permiten llegar a sus hogares, a sus oficinas y donde se encuentren. Muy bien. Algo más, en tu vida profesional, ¿a qué te dedicas? Tengo 13 años de estar a tiempo completo sirviéndole al Señor. Yo soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en recursos humanos y me dediqué el 75% de mi vida a laborar con recursos humanos. Trabajé un tiempo en sistemas, pero realmente lo mío era lo humano. Y hace 13 años recibí el llamado del Señor y hoy estoy a tiempo completo a su servicio. Lo dejé todo y aprendí a vivir de el amor y la providencia de mi Señor en el servicio. Así que, Luis, eso es lo que hago. Me dedico a servirle a las parroquias, a las comunidades, a dar seminarios, a dar cursos. Trabajo con mi alma mater en el Teologado Salesiano, en la Escuela de María Auxiliadora, dando clases. ¿Qué es lo que amo hacer? Muy bien, o sea que tiempo completo, esa es tu profesión y esa es tu vocación. Amén. Perfecto. Me imagino que también pues dentro de esto tú perteneces a una comunidad y esto trae como inquietud que nos cuentes dentro de todo lo que has estudiado, ¿cuándo se formó la primera comunidad cristiana? Muy bien. Pertenezco al Apostolado Católico del Espíritu Santo, que acaba de cumplir 20 años de su fundación. Y en esta comunidad, que es mi comunidad, yo aprendí lo que sé en teoría. Y para eso, Luis, si me permites, me gustaría con esta pregunta empezar desde el corazón del inicio de la primera comunidad, porque muchas veces nos quedamos cortos en el tiempo, y debemos entender que la primera comunidad fue un plan perfecto de Dios, no solamente una idea o un momento determinado, sino que dentro de la formación, cuando Dios nos creó, llevaba un plan perfecto para crear y que nosotros comprendiéramos el sentido y el valor de la comunidad. Lo voy a tomar del Lumen Gentium, que es la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, del segundo numeral B, donde nos dice: y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo. O sea, Dios tenía una idea de iglesia y tenía una idea de comunidad desde el origen del mundo. Y esto lo podemos prefigurar en la Trinidad, donde vemos, Luis, en este ícono que a mí me encanta, cómo se divisa a la Trinidad
el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre y el Espíritu Santo que es el amor entre los dos. O sea, son dos personas unidas por el amor perfecto que es el Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel, que fue el pueblo elegido por el Señor y lo fue enseñando a vivir junto como ese pueblo elegido. Y después nos habla acerca de constituida en los tiempos definitivos. Como sabemos, los tiempos definitivos son a partir del nacimiento de Jesucristo y todo ese misterio pascual, donde en la medida que las personas empezaron a escuchar el Evangelio y la buena noticia y el mensaje del Salvador, se empezaron a congregar siguiendo al Mesías. Así empezó la primer comunidad. Conocían a Jesús, escuchaban lo que Él les decía y tan apasionados se sentían que lo seguían. Pero ahí no culminó, dice el Lumen Gentium, que manifestada por la efusión del Espíritu Santo, o sea, en el momento de Pentecostés, la comunidad se consolidó y esta se consumará al final, hasta el final de los tiempos. O sea, la comunidad y la iglesia es un signo escatológico, la plenitud de ese pueblo y de esa comunidad la vamos a ver realizada hasta el fin de los tiempos, pero es el deseo del corazón de un Dios misericordioso que nos creó para esto, para ser comunidad. Voy a hablar un poquito para entender esto, porque aquí lo vamos a ver con más claridad, Luis, cuando después de la resurrección, de la ascensión del Señor a los cielos, nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 42, que todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Cuando fue Pentecostés y ellos lograron consolidarse como comunidad y entendieron que lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo no solamente fue para conocerlo y para transmitirlo, sino que principalmente para vivirlo. Y el hecho es que para vivirlo en plenitud, descubrieron que la comunidad era el lugar perfecto para poder vivir antes de transmitir, para poder vivir, hacer vida, y por lo tanto se empezó a transmitir no únicamente con la voz, sino que principalmente con el testimonio de una comunidad que se amaba. Y esto lo vemos ya como hecho en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, cuando nos dice cuáles son las características de una comunidad. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Y ahí fue donde ellos descubrieron que tenían ya algún tiempo desde que empezaron a seguir a Jesús, que esta comunidad se empezó a formar, pero se constituyó en plenitud en Pentecostés, y cuando ellos comprendieron eso y empezaron a hacerlo vida. Muy bien. Bastante amplia la respuesta. Creo que nos enseña bastante definitivamente, y esto pues hace aproximadamente ya más de 2000 años. Ahora, antes pues por lo que tú has explicado, pues era necesario ya formar parte de una comunidad. Ahora yo te preguntaría, ¿por qué es necesario estar en comunidad? Bueno, mira, la respuesta es bien fácil, Luis, y no me voy a complicar muchísimo en darte la respuesta. Ajá. La respuesta es porque Dios así lo quiere. Porque cuando Dios nos creó, dijo, hasta en el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos hizo
para necesitar vivir en comunión. Y esto fue algo que se fue perdiendo y se recuperó después del Vaticano II. En este concilio del Vaticano II se volvió a recuperar la necesidad del pueblo de Dios y de aprender a vivir en comunidad. Ahora, algo que aquí es importante que entendamos, Luis, es que no es lo mismo hablar de comunidad que de comunión. Y Dios cuando nos dio y nos transmitió ese deseo de ser comunidad, era un deseo también de que estuviéramos en comunión dentro de la comunidad. Y para entender un poquito esto, voy a usar esta cita bíblica ahora, que a mí me impresiona, de verdad me impresiona. Cuando vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, vemos orar a Jesús. Normalmente Jesús oraba por lo que necesitaban los demás, por la necesidad de la viuda, que se murió el hijo, por la necesidad del amigo que se murió y era amiga también de Marta y María para resucitar a Lázaro, por la necesidad de un enfermo, pero en esta oportunidad el corazón de Jesús clama su propia oración. Y es algo que me impresiona. ¿Y por qué clama? Cuando Jesús hace una oración propia, una oración que se le sale del corazón, lo que dice es, Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué tenemos que ser comunidad, Luis? ¿Por qué tenemos que vivir en comunidad? Porque si no vivimos en comunidad, nadie, ni siquiera nosotros mismos, vamos a creer que Jesús es el enviado del Dios Todopoderoso. Y de esta manera, en el Concilio Vaticano II, se plasmó la importancia de la comunidad que es iglesia. No estamos hablando de una comunidad alejada de la iglesia, sino que la comunidad es la base de la iglesia. Sin comunidad no hay iglesia. Y nos cuenta el Vaticano II, en la Lumen Gentium, igual en el número 2, que fue el que ya leímos, donde habla acerca de cómo en este deseo de Dios, la iglesia se vuelve la casa de la palabra. Y acuérdate que toda nuestra fe, todo nuestro actuar, todo nuestro confiar está porque escuchamos la palabra de Dios y una vez escuchando la palabra de Dios la hacemos vida. Ahora, esa palabra de Dios ha de escucharse en comunidad porque es la manera de hacer la vida. Yo no puedo escuchar la palabra de Dios y hacer la vida viviendo como solitario, como ermitaño. Yo tengo que aprender a que esa palabra de Dios la logro hacer vida en mí y en relación con los demás. Eso es algo fundamental, porque muchas veces lo que decimos es, mire, yo no necesito comunidad, usted, mi relación con Dios, yo y el colocho, es una expresión que no me gusta en lo absoluto, porque para mí es una falta de respeto y una falta de conocimiento, pero Dios en su misericordia se ha de reír, me imagino. Y entonces tratamos como, cuando no queremos hacer comunidad, de tener una relación muy individualista, que últimamente el Papa Francisco nos ha estado exhortando tanto a no vivir de esta manera, sino que aprender a vivir en comunidad, porque es la única manera de llevar a hacer vida la palabra. Y por eso te comentaba y te hice tan extensa la introducción de cuándo nace la primer comunidad, porque fue un plan perfecto de Dios que le fue tomando
de nosotros a Cristo 2000 años, pero de Cristo hasta antes, cuando empezó el Señor a formar ese pueblo con Abraham en el Sinaí, estamos hablando de 1750 años antes de Cristo. Ah, correcto. Entonces, fue el tiempo que el Señor se tomó para que fuéramos comprendiendo la importancia de andar juntos, la importancia de escuchar juntos, la importancia de descubrir el rostro del Dios Altísimo en tu rostro, en tu necesidad, y que tú descubras también ese rostro en mi rostro y en mi necesidad. Y eso es lo que me va permitiendo que la palabra se haga vida. Por eso dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque, ay Luis, siendo nosotros tan humanos, amarnos es bien difícil. Pero cuando los de afuera ven cómo, a pesar de cómo somos, hemos logrado amarnos. Yo tengo una pequeña comunidad dentro del apostolado. Nosotros somos una comunidad, se llama Apostolado Católico del Espíritu Santo, pero hay familias de fe, hay hombres de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe y niños de fe, todos recibiendo su formación según su necesidad, pero de ahí todos nos integramos en familias de fe. Y cuando estamos en mujeres de fe, yo me les quedo viendo a todas y les digo, ay Dios, hermanas, si supieran cuánto nos amamos y que nunca nos hemos peleado en estos 15 años que tenemos de convivir juntas y que todo es tan, sí hermana, dale hermana, tu hermana, no ahora tu hermana. Yo creo que no nos cree nadie, a menos de que venga a formar parte. Y ahí es donde se vuelve vida la palabra. Así Porque es. eso se logra en comunidad. Tus Y asperezas, tus debilidades se pulen a través de la palabra y el amor y la misericordia de Dios. muy bien, y creo que también ahí es donde se hace vida la comunión con el Padre y con el Hijo, porque es en la comunidad donde se aprende como tú lo has venido explicando. Entonces yo solo lo digo ya para que traducirlo prácticamente a una vivencia, ¿verdad? Y es un ruego, como tú bien dijiste, del Señor. Y sabemos muy bien que también en las comunidades se están afrontando ahorita problemas bastante serios por la situación de crisis que se está viviendo actualmente. ¿Cómo ves tú ante esta situación? ¿Qué hacen las comunidades para afrontarla? Pues mira, yo creo que es una oportunidad, Luis, porque hoy más que nunca necesitamos hacer comunidad y más que comunidad, hacer comunión. Ahora es difícil porque por la distancia, es difícil hasta por la tecnología, es difícil porque no se puede salir por todas las normas y el temor que existe. Pero no tenemos que olvidar que más grande que la distancia es el espíritu que nos une. Por eso yo empecé a hablarles de que en la Trinidad, Dios Padre es el que ama al Hijo, Dios Hijo es el que ama al Padre, y quien los une, ese amor perfecto, es el Espíritu Santo. Y nosotros como bautizados dentro de nuestras comunidades debemos de entender que ni siquiera la tecnología nos une tanto como la presencia de un Espíritu Santo que me habita a mí, te habita a ti. El gran problema de las comunidades, pienso yo, es que están actuando muy lento. Están esperando a que las cosas se arreglen y vuelvan a ser como antes. Están esperando que el presidente nos permita reunir y abrir las iglesias. Y estamos perdiendo la oportunidad de hacer comunión en el Espíritu Santo, utilizando cualquier medio. Fíjate, Luis, que una de las situaciones que nosotros hicimos en nuestra comunidad es no dejarlos en paz, como habrás visto. Sí. Nosotros para todos somos cursos, seminarios para matrimonios, para mujeres, solo para varones, solo para jóvenes, solo
y los estamos, y no creas que es fácil, Luis. Nosotros los estamos bombardeando de hermanos, mañana, hermanos, empezamos en media hora, hermanos, y llámense, compartan, porque hay que animar a la comunidad. Tú y yo sabemos que esta cuarentena es una invitación a la depresión y a la angustia. Y entonces, más que nunca, debemos estar constantemente, hermano, no te has conectado, ¿qué te está pasando? ¿Estás bien? Nosotros algo que hicimos que nos funcionó muy bien, que nos hizo ser realmente comunidad en comunión, fue una cadena de oración por nosotros, por los de nuestra comunidad. Y estamos, ¿cómo estás? ¿Por qué? Es que me enfermé, pero ¿por qué no me dijiste? Y de una vez entra cadena de oración y estamos orando constantemente por cada uno y les decimos, miren, si tienen a alguien por qué orar, díganlo. Y la lista va enorme y eso nos llena de alegría porque hasta personas que no están dentro de la comunidad nos mandan sus peticiones y entonces es ahí donde decimos, los de afuera van a creer que tú me mandaste porque estamos viviendo en comunidad haciendo comunión, viendo la debilidad, la fragilidad de un hermano que está cayendo, de una hermana que está desesperada, de uno que ya fue contagiado y está siendo despreciado, de uno que no tiene trabajo, de otro que no tiene que comer. Y yo creo que eso es parte de los miembros. El tema se llamaba laico e iglesia. La iglesia la forman los laicos. Y no tenemos que esperar, Luisa, que al líder se le ocurra, porque normalmente eso pasa, es que como no nos han dicho nada, es que como no, es que todos somos templo. Podemos dar una idea, podemos empezar a hacer algo, porque mira, llega un momento en que muchas veces los líderes estamos tan inmersos en tantas cosas que necesitamos la inspiración del Espíritu en cada uno de los hermanos. Entonces yo creo que eso es no esperemos a que las iglesias abran, las iglesias no se han cerrado, porque nosotros somos iglesia, nosotros debemos hacer iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Jesucristo. Y por eso es que cuando se habla de la escatología, de que la comunión perfecta se va a dar hasta el fin último, va a ser porque todos los que somos integrantes del cuerpo de Cristo, al fin vamos a estar juntos. Entonces, eso es lo que tenemos claro, la necesidad de los sacramentos. Claro, eso es algo pero podemos no sustituirla, pero sí equilibrarla con la necesidad de encontrar a Jesús en el hermano de la comunidad que está sufriendo, Luis. Eso es lo que yo entiendo que hay que hacer. Correcto. Y bueno, me voy a desviar un poquitín, pero me llamó la atención algo que dijiste en relación a los líderes. Yo creo que también algunos han de haber caído en una especie de descanso, me imagino. Ay, Dios mío. Por lo que digamos que no, Luis. Algunos, eso te decía algunos. Sí, porque están como en vacaciones, correcto, dando la excusa de ver como el presidente no ha abierto las iglesias, sí, es cierto. Sí, pero yo diría que para eso, los miembros de una comunidad no pueden dejar que su líder esté de vacaciones. Porque somos comunidad, es que el líder no es el que manda, el líder es el que recibe la inspiración para cumplir con una misión. Y la misión ayer, hoy y siempre, independientemente de la circunstancia, Luis, independientemente, qué bien cuando todo está bien, pero eso no pasa nunca. Entonces, en los momentos de crisis es el momento de llenarme para salir a misionar. Sí, pero no puedo salir. Claro que sí. Lo haces con el WhatsApp, lo haces con Zoom, lo haces con Meet, que hoy conocí, lo haces con Team, lo haces con lo que sea. ¿Por qué si eres capaz de hacer grupos en WhatsApp para pasar los chismes, para pasar chistes y para pasar cosas absurdas, y no somos capaces de unirnos en un grupo para mandar un mensaje, una oración, yo, pues eso es lo que yo pienso. Si tú
eres líder de una comunidad, no tienes permiso de estar de vacaciones 365 días del año, porque no hay tiempo. Mi hermano se está muriendo. Y si yo acepté el reto y la misión de ser luz para un grupo de hermanos, yo tengo que estar fortalecido en el espíritu, en la oración, en la comunión, porque si no, ¿para dónde estoy guiando la comunidad? Eso es lo que yo pienso, Luis. Correcto, muy bien, ampliaste muy bien y volvemos a caer a lo que dices tú sobre que seamos uno, una comunión pues imperfecta, como bien lo mencionaste, y que ya cuando se llegue el último momento pues ya será perfecta, ¿va? Pero mientras tanto luchamos. Hoy en tu experiencia, ¿cómo ves tú? ¿Comunidades fortalecidas o débiles? Lamentablemente te podría decir que muchas débiles, que muchas se están desintegrando y que muchas, como está pasando a nivel empresarial, se van a declarar en bancarrota y sin gente. Lamentablemente te digo, porque hoy siento yo del espíritu que él está listo, ya es el momento. Hoy es cuando la gente necesita, Luis. Hoy es cuando la gente está ávida, porque las comunidades que han salido en línea, tú te podrás dar cuenta por el programa que tú emites a las 8 de la noche, que es el punto pico de las programaciones de todas las comunidades. Las redes están saturadas. Mira lo que cuesta subir cuando se está en línea, porque la gente está ávida de escuchar y se pasan de una a otra. Y el problema está en, no tiene su comunidad, tienen que ir a comer o a beber de otra porque no las están alimentando, o es gente que nunca se ha metido y encontró una fuente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que la tecnología nos permite ir por aquellas personas que no son comunidad, que no están en comunidad. Ya no digamos con las que están, pero las que no están, las que pasan viendo las redes sociales, ahí se atrapa con un buen título de tema, con un buen título de curso, con una capsulita pequeña, porque esa es la promesa. Si ustedes son uno, los de afuera van a creer, porque van a ver cómo se aman. Eso lo dice también la palabra. Cuando miren cómo se aman, entonces van a querer entrar en ese grupo donde son acogidos, donde son protegidos, donde son ayudados. Y sin duda las comunidades crecerían mucho más cuando todo esto termine. Yo creo que tal vez también es una prueba para muchos y yo creo que dentro de esto las comunidades tendrán que ser bastante luz y de una u otra manera, pues tú bien lo has dicho, si están débiles se les invita a que se fortalezcan porque los medios están, pues, ¿verdad? Así es. Bueno. No importa que sea uno, Luis, no importa que se una uno. Ajá. No importa, es que viera que yo me meto usted y 10 están, sí, pero son 10 que están escuchando. Correcto. Y esto es como la pandemia, fíjate, esto es como el virus. Si 10 escuchan, van a ser 10 que tienen luz, 10 que algo les queda, 10 que empiezan a hacer vida a la palabra y 10 que van a ser un mejor lugar para convivir con los demás. Correcto, muy bien. Ya para despedirnos casi, ¿qué consejo nos dejas en base a lo que hemos platicado? ¿Cuál es tu consejo para los que están viendo este segmento? Bueno, el consejo que yo les doy no es mío, es del Papa Francisco y fue algo que él mencionó a inicio de año y a mí me tocó mucho. Bueno, lo mencionó, pero lo escribió en el Evangelii Gaudium. Él lo que dice es, los invito a que hoy tengan un encuentro con Cristo. Hoy. Y me encanta, Luis, y es el consejo que les doy, el que cuidemos
que personalmente tengamos un encuentro con Jesús cada día, porque si yo tengo un encuentro con Jesús hoy, voy a salir a contárselos a todos. Y al salir a contárselos a todos, van a querer venir a donde yo lo encontré. Bien. Gracias, Brenda. Encantado de tenerte en este segmento. Gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo, gracias por cada una de las respuestas que diste a las preguntas que indudablemente van a servir para fortalecer a muchos y quién no, quizás el Señor lo permita y haya alguien que se encuentre con Él, ¿verdad? Amén. Amén. Eso esperamos. Muy bien, entonces, feliz noche y muchísimas gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios te bendiga, Gabriel.